Todo fue un proceso estructurado para tratar de impedir que aquellas personas que tenían más posibilidades de derrotar al dictador Maduro lo pudieran hacer, y inhabilitaron a María Corina Machado. El triunfo de la oposición, el triunfo para mí, el hoy presidente electo de Venezuela, Edmundo González, yo pienso que hubiese sido en unas proporciones aún mayores de las que reflejan las actas con las que cuenta la oposición. Si algo marca a la gestión del presidente Abinader en el campo internacional, es una decisión firme de procurar de forma permanente el respeto a la institucionalidad democrática en los países. El proceso electoral fraudulento en Venezuela para perpetuar por 6 años más a Nicolás Maduro como presidente y al Partido Socialista Unido de Venezuela ha traído una reacción que parece ser no esperaban. El pueblo ha salido a las calles, ha habido protestas, hay personas fallecidas, hay muchas personas bajo prisión y hay una persecución de los líderes opositores. Se están mostrando las actas y con un 73% aproximadamente de las actas de los centros de votación recogidas por la oposición muestran unos datos muy contundentes sobre la derrota de Nicolás Maduro. Hemos invitado a Olivo Rodríguez Huertas, un abogado, amigo, colaborador de Acento y además un magnífico amigo de Venezuela, un hombre que ha tenido excelentes relaciones con ciudadanos venezolanos profesionales, especialmente del área del derecho, de la diplomacia, porque Olivo también ha estado en esa área. Y pensé en la posibilidad de tener un diálogo con él sobre esta situación de Venezuela y me dijo que sí. De manera que le agradezco a Olivo que haya aceptado venir a hablar con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Creo que es un acto de responsabilidad de cada dominicano el poder externar un apoyo, una solidaridad con un país que, como Venezuela, está inscrito en letras muy especiales para la República Dominicana. Sí. Con Venezuela tenemos una deuda histórica. Allí tuvo refugio el padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, acogido en momentos difíciles de la terrible dictadura trujillista. Venezuela se constituyó también en refugio de muchos de nuestros exiliados, de personas que estaban asfixiadas, como hoy día millones de venezolanos están asfixiados por un régimen dictatorial. Fue Venezuela quien abrió las puertas, sirvió de lección y de cultura democrática para muchos países de América Latina, incluyendo la República Dominicana, en momentos claves como el intento de golpe de Estado en el año 1978, en el que se quiso impedir el acceso al poder del presidente Antonio Guzmán, que había ganado las elecciones. Ciertamente. La presencia de Carlos Andrés Pérez, sus relaciones con el entonces presidente Carter resultaron fundamentales para inmediatamente paralizar una crisis postelectoral, una crisis que interrumpió el conteo. Aquí en este caso de Venezuela se ha adelantado un resultado. En aquel entonces se interrumpió el conteo y el presidente Pérez de plena madrugada despertó al presidente Carter en defensa dominicana. Y ha habido una solidaridad que todos sabemos, histórica. Yo en algún momento escribí un artículo criticando unas declaraciones por allá del año 2007, 2008 del presidente Fernández, diciendo que el país no tenía cómo pagar una deuda de gratitud con el presidente Chávez. Por Petrocaribe. Por Petrocaribe. Y yo escribí, recuerdo, un artículo en el Listín Diario en el que yo decía que la solidaridad venezolana en el campo económico y en el campo de compartir sus recursos naturales no había comenzado con Hugo Chávez, que era una relación muy antigua, no solamente esta relación que ya señalé, muy sensible, con temas claves para la protección desde nuestro padre fundador hasta
líderes políticos nuestros de la oposición, sino que también en el campo del petróleo había habido muchos antecedentes y que muchos otros presidentes también habían hecho eso, y que Chávez ciertamente le había dado continuidad a algo, pero que la solidaridad venezolana no era algo que tenía que tener como punto de estandarte Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez llegó al poder ya era muy viejo el vínculo de solidaridad, y por eso yo creo que la gratitud del pueblo dominicano con Venezuela y con los venezolanos debe ser un acto permanente de responsabilidad de cada uno. Tanto es así que el dictador Trujillo ordenó un atentado contra el presidente Rómulo Betancourt. En Venezuela. En Venezuela. Claro. Y ciudadanos dominicanos fueron y atentaron contra Rómulo Betancourt. Claro, el famoso Félix W. Bernardino. ¿No? Félix Bernardino, pero claro. Y hubo otros también que fueron parte del atentado, en el que un vehículo del presidente salvó la vida realmente milagrosamente. Él salvó la vida, resultó con heridas en las manos. Eso sirvió de mucho también para lo que fue ya ese proceso clave de deterioro de régimen y su aislamiento internacional. ¿Tú sabes quién fue uno de los dominicanos que estuvo en eso, convidado, obviamente por Félix Bernardino y otros? Joaquín Pau Castro. Pau Castro. Y después, yo tuve la oportunidad de hablar con él y que él me contara. Y después le tocó no participar en otros acontecimientos. En otros acontecimientos, tan aquí de la vida democrática dominicana. Sí, ciertamente. Entonces, no sé si tú tenías alguna expectativa de que el proceso electoral resultara en algo transparente y democrático. Uno siempre tiene el sueño de ver de qué manera estas dictaduras con un ropaje falso de democracia por la forma de acceso al poder puedan terminar. Y uno se mueve muchas veces en esa expectativa, pero en realidad, en el fuero íntimo, en el fuero interno, me temía que lo acontecido en la noche del domingo iba a ocurrir, y que ese sistema que han querido vender muchos, hubo incluso algunas declaraciones del presidente Samper, el mismo presidente Zapatero, que ha jugado un papel pésimo, presidente apoyando algo que él sabe que a todas luces es un sistema despótico, que lo que ha generado es pobreza, destrucción, la expulsión de miles y miles de personas, millones de personas. Eso realmente da grima cuando uno ve personas de esta estatura querer señalar que ese régimen funciona. Obvio que por razones históricas en su momento las fuerzas del chavismo tuvieron una gran popularidad. De hecho, hay que reconocer, con todo el daño también que causó por su sistema, que el presidente Chávez tuvo un determinado nivel de carisma, de lo que ha carecido total y absolutamente el presidente Maduro, pero pensaba que pudieran, a través de este sistema y el control del órgano electoral, manipular el resultado. Aquí creo que el gran éxito esta vez ha sido el que toda la oposición venezolana se unió. Uno de los grandes temas a lo largo del desarrollo del chavismo, de esta etapa del chavismo en Venezuela, es que vivían permanentemente en un estado de división, ¿no? Sí. Y creo que esta vez han logrado compactar, bajo el liderazgo de María Corina Machado, una mujer con un valor extraordinario. Impedida ella de ser candidata. Impedida porque todos los acuerdos fueron violados, es decir, las expectativas, Fausto, de una esperanza realmente tenían que ser difíciles, porque cuando comenzó todo esto, las negociaciones en México, etcétera, a lo largo todo fue un proceso estructurado para tratar de impedir que aquellas personas que tenían más posibilidades de derrotar al dictador Maduro lo pudieran hacer, y inhabilitaron a María Corina Machado, que fue electa en unas primarias por todo el frente opositor, inhabilitaron otra candidata después, pero no sabían que se iban a encontrar con un ángel. Cuando tú ves a Edmundo González, nosotros los que profesamos la fe cristiana,
a mí me da un aura del Espíritu Santo, es decir, un Señor que transmite paz, que transmite confiabilidad, una persona que pudiera considerarse como si fuese un padre amoroso, y sin duda que con esa estructura. Amoroso el del Consejo Electoral. El Consejo Electoral, esa es otra. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero transmite esa seguridad y se convirtió, bueno, en el instrumento, en el anhelo del pueblo venezolano de salir de esta ya más de 2 décadas de vida oscura y trágica para el heroico pueblo venezolano. Bueno, de alguna manera lo que ocurrió fue que el madurismo dijo que con Edmundo González Urrutia no iba a pasar nada. Porque prácticamente iba a ser un solo candidato. Iban a tener varios candidatos, pero ninguno... Que algunos ya se han prestado exactamente, a legitimar que no se iba a convertir en un fenómeno. Al final la oposición y el interés de los venezolanos por un cambio ha primado y ha dado la gran sorpresa, porque hasta ahora tanto las encuestas a boca de urnas como los resultados de las actas que se dieron a conocer hasta un determinado momento, las que pudo reunir la oposición. La tendencia era demasiado clara. Es una tendencia absolutamente clara, duplica, casi triplica la cantidad de votos obtenida por Maduro. Así es. Y aquí, bueno, este otro punto a mostrar, Fausto, esa capacidad no solamente de encontrar un candidato que aglutine a la inmensa mayoría del pueblo venezolano con toda una persona que genera confianza, sino además la gran estructura organizativa que han tenido, porque las últimas declaraciones que vi de María Corina Machado afirmaba que tenían ya en su poder más de un 70 y tanto % de las actas, porque lamentablemente en un sistema electoral esos son de los riesgos, ¿no? Hay una vieja expresión que aquí se utiliza a veces, acta mata voto. Entonces, y más dentro de un sistema electrónico, esa constancia, esa organización resulta clave, porque todo el mundo sabe lo que pasó, todo el mundo sabe que ya el pueblo venezolano en su inmensa mayoría se hartó, se cansó, incluso los que ellos propiciaron esa gran expulsión creyendo que esas masas le iban a responder permanentemente, pero la gente sabe, cuando han pasado décadas y la situación es de más dificultades, de sus situaciones de vida que no experimentan ningún cambio, una dilapidación de una fortuna inmensa producto de los recursos naturales, una situación de esa naturaleza, bueno, pues la gente se revela, la gente no es tonta, pero aquí hay que resaltar que ha sido clave ese proceso, porque de cara a las largas y arduas batallas que vienen en las próximas horas, en los próximos días en Venezuela, resultaba clave esto, porque son cuestiones que son tan obvias que no van a poder ser derrotadas. Oliver, no vimos, por ejemplo, la transmisión como se hace en todos los países, de las actas, de los estados, las demarcaciones, digamos, políticas de Venezuela. No vimos ninguna transmisión. Apareció el señor Amoroso como presidente del Consejo Electoral. Ni un proceso progresivo. Progresivo, tampoco lo vimos. El señor Amoroso dijo, bueno, aquí el 80% de las actas fueron computadas. Y esto es irreversible. Y esto es irreversible y el resultado es que Maduro es el presidente. No, y lo llevan a la sede del o sea, es una farsa tan grande, porque se supone que luego de un proceso de transmisión automático de votos, viene en consecuencia todo el tema de las validaciones y conocer lo que está previsto en la normativa del mismo sistema, de cualquier proceso de impugnación y demás. Entonces, ni siquiera guardaron el mínimo de forma, una desafortunada intervención del ministro de la Defensa, la visita al centro electoral en un momento totalmente inoportuno, extemporáneo, y declarándolo ya de inmediato el presidente del Consejo Electoral, no el colegiado, el presidente del Consejo Electoral declarándolo como a Nicolás Maduro ya como presidente electo, sin haber terminado el conteo sin haber terminado el conteo de los votos, etcétera. Es decir, urgía la farsa,
para llevar eso a un hecho cumplido y que hacer una conexión con ya esa campañita que se tenía de antes de la gran invulnerabilidad del sistema. Aquí lo que hay que resaltar es el valor cívico, el sentido de responsabilidad cívico del pueblo venezolano, que acudió en orden a votar, pero inmediatamente pasaron y llegó los momentos tristes y dolorosos para el régimen, con todo y amoroso, lamentablemente no iban a poder resistir y comenzaron a ponerle trabas. Escuché parte de la representación del Frente Opositor ante el Consejo Nacional Electoral que le impedían el acceso a ellos a la sede del órgano rector electoral para poder estar pendiente allí. Es decir, se quiso hacer todo y empezaron en muchos lugares, muchos centros de votación concurridos que querían impedir que los veedores pudieran estar. Sí, ¿alguien ha podido comprobar que hubo un atentado terrorista contra el sistema electoral de Venezuela? Bueno, porque el señor Amoroso denunció que estaba poniendo en manos de la Fiscalía General una investigación. Pero es que es todo un sistema lleno total y absolutamente de mentiras. Entonces, se llegan a creer eso, ya inmediatamente, ¿qué es lo que desatan? Una represión. Y que si la Fiscalía, uno de los brazos fundamentales del régimen a lo largo del chavismo y ahora del madurismo, ha sido la utilización de las instituciones. En un país que no tiene división, separación de poder, ahí no hay quien haga de contrapeso. O te inhabilitan para poder postularte a través de decisiones que han sido cuestionadas ya en el ámbito interamericano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la imposibilidad de que se inhabiliten para el ejercicio de cargos públicos al margen de un proceso penal. Pero te utilizan también la Fiscalía, que está también al servicio permanente del Estado, el Ministerio Público, a los fines de desatar todo un régimen represivo. Y obviamente la situación a que ha llevado el chavismo, madurismo a Venezuela es de total y absoluta vergüenza, algo que no merece un pueblo que tantas lecciones democráticas ha dado a América Latina como es el pueblo venezolano. Pero estas personas, sin duda alguna, han prostituido todo lo que es la estructura del Estado y los espacios, la posibilidad de respirar aires de libertad son total y absolutamente anulados. ¿Eso significa que la oposición no tiene posibilidad de conseguir atención a sus reclamos? Es muy difícil dentro del sistema. Esta batalla va a tener... Esto es el tema del reconteo. Esta batalla va a tener... Y mostrar la sí, acta. Esta situación va a tener dos grandes batallas. Una, la batalla que está librando desde ya el pueblo venezolano, que no quiere que les roben sus sueños, que no están dispuestos a que su participación democrática, la expresión de sus votos en las elecciones, bueno, quede totalmente anulada en esta forma arbitraria y totalmente carente de la legitimidad más absoluta. Es decir, su sueño. Entonces es un pueblo que está dispuesto a salir a la calle y está saliendo a la calle. Ha salido a la calle. Ese es un frente. Hay una rebelión y el otro en marcha, es que nos toca a todos los países y sobre todo en nuestro ámbito en América Latina, nos corresponde ser solidario con ese pueblo de Venezuela. Es decir, desde fuera tenemos todos la responsabilidad de denunciar a ese régimen, de desconocer que un resultado en esas condiciones y esa presión desde dentro de parte del pueblo venezolano y desde fuera, toda la solidaridad internacional es indispensable para someter a un orden legítimo a esas autoridades y que sepan que las consecuencias esta vez van a ser más drásticas. Lamentablemente en muchas ocasiones han habido intentos de restablecimiento democrático y no ha sido posible, pero hoy día se da una circunstancia muy favorable. Hoy día, por primera vez,
hay compactadas todas las grandes fuerzas de oposición. Es unas fuerzas de oposición que están debidamente estructuradas, con capacidad logística para demostrar que lo que ha pasado ha sido un fraude descomunal en Venezuela, y en consecuencia no creo que la capacidad de resistencia del régimen vaya a ser mucho. Pero obviamente partimos de la total y absoluta desconfianza, sin presión del pueblo, de ese pueblo al que le han robado sus esperanzas y sus expectativas, o pretenden robarle sus esperanzas y expectativas, y con la solidaridad internacional, creo que sobre todo de los países del entorno en nuestra América, creo que será necesario y podremos doblarle el pulso a la dictadura de Maduro. Bien, las primeras decisiones que se han escuchado de Nicolás Maduro, luego de la rebelión que se ha iniciado en Venezuela, ha sido la de romper relaciones diplomáticas con numerosos países, incluyendo a la República Dominicana. Pero vamos a hablar de eso en nuestro próximo segmento, cuando retornemos en este diálogo con Olivo Rodríguez Huertas, ex embajador de República Dominicana en el Reino de España y un excelente profesional del derecho en República Dominicana, especialmente derecho administrativo y constitucional. Volvemos en un momento. Para Nicolás Maduro, el aislamiento de Venezuela en este momento parece ser una opción, y apoyarse con aquellos países que le puedan dar reconocimiento, como Bolivia, Nicaragua, Honduras, Cuba y la República Popular China, Irán, que son los países excelente que... aliado. Sí, Rusia podría ser. Rusia también, sí, ciertamente. Con este tema del aislamiento y la ruptura de relaciones con tantos países al mismo tiempo, que puede incluir Brasil, ya se sabe, con Argentina, con todos los países de su entorno en América del Sur, ¿es posible que este régimen se mantenga 6 años más? Creo que las circunstancias han ido cambiando bastante, y debo resaltar que la República Dominicana, que desde hace tiempo juega un papel muy activo en un grupo de países que han conformado una alianza para promover la democracia, sí, y la institucionalidad en América Latina. Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador. Comenzaron desde muy temprano a expresar sus preocupaciones a la comunidad internacional, incluso desde antes del día de las elecciones, a los fines de que se garantizara un proceso diáfano, y de manera muy oportuna, inmediatamente se iniciaron estos acontecimientos terribles de desconocimiento de la voluntad popular, pues fueron de los primeros, o el primero de los pronunciamientos en los que obviamente se demanda de un retorno a la institucionalidad, y que se respete la propia legalidad de la dictadura. Y eso se ha ido sumando a otros países. Obviamente la respuesta ha sido, bueno, pues cierro, porque no le queda de otra a una dictadura. Cuando tú estás encerrado, cuando tú estás en una situación como esa, lo que quieres es encerrarte en sí mismo. Cierra para muchos países el acceso a través del espacio aéreo. No sé si el propio presidente Fernández ha podido salir de ese embrollo en el que no debió estar originalmente, porque tanto él como Samper. Y el mismo Rodríguez Zapatero, que yo creo que es uno de los grandes responsables de esta situación. Afortunadamente el gobierno español ha tomado, vi unas declaraciones del canciller observando las circunstancias y exigiendo algo que toda persona que tenga un mínimo de reconocimiento de los valores democráticos hace. Es decir, señores, vamos a mostrar de dónde vino, porque es lo que tú señalas. Nos fuimos directos, aquí ya nosotros computamos, pero nadie vio dónde están esas pantallas donde iban entrando los votos de los distintos estados, de las distintas comunidades. No hubo forma, ¿entiendes? Se agarraron, anotaron en una mascota, ¿cuánto era? Dijeron el 80% ya está computado. Está computado y fueron un poco hasta cuidadosos, se pusieron el 51, no se pusieron muy alto tampoco. Bueno, pero esa ruptura
obviamente es un acto de pedantería y de bravuconería de la dictadura madurista, y pienso que otros países se irán sumando al enfriamiento y a la ruptura democrática. Obviamente que también la dictadura impulsa eso como una forma de crear. Ellos han creado todo este embrollo a nivel internacional con la expulsión de tantas personas que están los venezolanos en gran parte de todos los países, aquí en gran parte de América Latina. Nosotros tenemos una comunidad magnífica que hemos ido asimilando de venezolanos que también residen aquí, en España ni se diga. Es decir, en gran parte esa expulsión lo que busca también a veces esa ruptura es complicarle también la vida, porque al fin y al cabo esas personas tienen sus familiares en parte también en Venezuela. Es un drama humano el que se genera, y es otra de las razones de por qué esta forma de actuar es un acto brutal, un acto criminal, bueno, por parte del régimen. Es decir, le echan un problema también y dicen, no, le voy a dificultar. O sea, no se satisfacen con las barbaridades que han hecho ya en el plano interno, sino que aún haciendo este acto tan desconocedor de la voluntad popular, también pretenden hacerse las víctimas y generarle problemas a sus propios ciudadanos en el exilio. Y hablan en nombre del pueblo. Hablan en nombre del pueblo. En nombre del pueblo. Se arrogan esa atribución. Esa representación. Y que todo esto es el producto de prácticas del imperio, sí, y de conspiraciones y demás. No, señores, ya han pasado muchos años. Mira, ya han pasado muchos años y nos conocemos. En lo que hemos tenido aquí en el caso de Venezuela, por ejemplo, en República Dominicana, debe haber aproximadamente unos 100.000 venezolanos. Se estima. Se estima, el estimado. Las personas que pudieron votar son muy mínimas. Apenas creo que 4.000 personas pudieron votar el domingo. Y ese fue el patrón. Es un patrón a nivel mundial, internacional. Pero además, en el caso de Colombia, que tiene la mayor cantidad de venezolanos fuera de Venezuela, tuvieron que entrar hasta por lancha. En lanchas estaban llegando a ver si podían votar y les impidieron votar. Sí, y cerraron el cierre mismo de la frontera. Cerraron la frontera. Que el propósito no era, obviamente, ninguna razón de seguridad, sino impedir el voto. Que a través de la frontera las personas pudieran llegar, porque sabían que su situación hubiese sido todavía mucho más dramática. Es decir, que el triunfo de la oposición, el triunfo para mí, el hoy presidente electo de Venezuela, Edmundo González, yo pienso que hubiese sido en unas proporciones aún mayores de las que reflejan las actas con las que cuenta la oposición. Pero mira, la otra cosa es la siguiente: cuando alguien triunfa en un proceso electoral, ahí van las lanchas. Ahí están las lanchas, mira cuántas eran. Así era. Que la gente creía que eso era algo inventado. No, era tratando de ir a llevar sus votos, confiando en que le iban a contar el voto. Entonces, en el caso de Colombia, por ejemplo, los venezolanos en Colombia hicieron un extraordinario esfuerzo, sí, y hay prácticamente una ruptura de relaciones, sí, entre Venezuela y Colombia ahora, porque un aliado que era Petro, sí, de Nicolás Maduro, hizo un esfuerzo, se arriesgó, digamos, a abrir la frontera de Colombia en la situación en la que se encontraba, porque había un conflicto. Y encontró del otro lado. Y entonces se encontró del otro lado con una barrera imposible. Y bueno, se habla, y ojalá que en estas horas que van transcurriendo, porque es un acontecimiento que va a estar en movimiento, esto no se va a quedar así, Fausto. O sea, sin duda que esa decisión que tiene el pueblo venezolano de que no le roben su voluntad, y esta firmeza por la forma tan grotesca en que se ha producido este fraude electoral, llevará a que se vayan sumando países. Incluso ya se habla de la posibilidad de un comunicado conjunto que estaban trabajando los presidentes Lula, el mismo presidente Colombia, México, y Brasil. Marcarán también una importancia. Además, ¿qué es lo que se está pidiendo a la dictadura? Vamos a mostrar que ustedes ganaron. Vamos a mostrar las actas de las votaciones. Y desde allí, si ustedes ganaron, bueno, pues ahí está el resultado, háganlo creíble. Pero obviamente es una situación que para una dictadura
resulta muy duro tener que reconocer un desprecio tan grande por el desgobierno a que han sometido al pueblo venezolano. ¿Y qué función puede ejercer, por ejemplo, las Naciones Unidas, que es un órgano multilateral que observa estas cosas? Existe la Carta Democrática de la OEA, que se adoptó el 11 de septiembre del 2001 en Lima. En bueno, el primer beneficiario de eso fue cuando el tema del intento de golpe contra Hugo Chávez. Contra Hugo Chávez. Ya parte de lo que bueno, al fin y al cabo se invocó la Carta Democrática Interamericana. Bien. Obviamente, recuerda que Venezuela se salió del sistema interamericano. Venezuela denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, se salió del sistema, entonces podría invocar eso. Ahora bien, el propio régimen invitó a Naciones Unidas y al Centro Cártel, que el Centro Cártel, por cierto, retiró el comunicado inicial que era sobre un hecho cierto. El pueblo fue y participó de manera cívica. El problema aquí ha venido ni siquiera cuando se contaron los votos. El problema aquí llegó cuando el sistema electrónico comenzó a transmitir los votos, porque ahí fue que vino la cruda realidad. Es decir, durante una gran etapa el proceso llegó. Obviamente, esto venía maleado porque se impidió, se desconoció, por ejemplo, las candidaturas como la de María Corina, se desconocieron todos esos acuerdos que se habían tenido, se apartaron y hicieron todo lo posible para que no fuera. Insisto, pero como decíamos ahorita, no sabían que se iba a encontrar con un ángel, con un enviado de Dios para rescatar al pueblo venezolano. Entonces ellos, el Centro Cártel ya comienza y la propia Naciones Unidas, que van obviamente están exigiendo que se muestre. Porque ¿cómo es posible que no se muestren los resultados? La última información es que el Centro Cártel ha reunido a todo su equipo de observadores, ha retirado el comunicado inicial, está tratando de sacar de Venezuela a su equipo y parece ser que va a ser otro documento distinto. Y de hecho el propio presidente Fernández y el presidente Samper tuvieron que lanzar un documento que yo pienso que todavía está un poco tímido, pero bienvenido, es un paso de avance en el sentido de que hay que abrir a la transparencia la manera del escrutinio y mostrar de dónde salen esos votos que supuestamente le dan ese triunfo a Maduro. Hay dos posiciones importantes desde mi punto de vista. La decisión de Unión Europea, que es un conjunto de 28 países, que no envió delegación la Unión, precisamente. Y el canciller Borrell, Josep Borrell, el comisario de Exteriores de la Unión Europea, ya ha hecho pronunciamiento y ha sido muy firme. Muy firme, muy clarito. Respecto del tema de Venezuela a lo largo de todo su ministerio en la Unión Europea, y también cuando estuvo de ministro de Exteriores en España. Yo recuerdo que en una ocasión de una reunión con los embajadores de América Latina, siendo el ministro de Exteriores, alguien fue su jefe de gabinete, le secretó algo y dijo, tengo que salir. Cuando llegó, retornó y dice, señores, le tengo una buena noticia. Leopoldo López acaba de entrar a la sede de la Embajada de España en Venezuela, en Caracas, y está bajo control y protegido, y en su momento lo haremos llegar. Bueno. Y o sea, siempre se tuvo, porque esta forma de querer autodenominarse como democracia a lo que son gobiernos totalmente autocráticos, verdaderas dictaduras, donde están captados todos los instrumentos que en una democracia se sirven recíprocamente de contrapeso. Es algo que es demasiado evidente. Bien. La otra posición, aparte de la de Unión Europea, es la de Estados Unidos. Seguro. Con Anthony Blinken. Que se ha pronunciado con una moderación, con mucha prudencia. Y es bueno para que no digan, esto es como producto del imperio imponiendo. Es decir, creo que ha sido muy prudente la manera en que se ha referido Estados Unidos. Y luego ha habido otros que eran relativamente aliados o medio aliados, como Gabriel Boric, por ejemplo, de Chile, que se pronunció con mucha claridad y contundencia respecto del amañamiento del proceso electoral. Entonces, creo, Lula no se ha pronunciado. Pero la declaración de Amorín, que es el enviado de Lula,
son muy claritas. Claro, claro, no. Y creo que el presidente Lula está jugando un papel porque alguien tiene que hacer de interlocutor para decirle a esta gente, miren, esto no es posible. Y si ustedes dicen que ganaron, bueno, pues entonces no tengan miedo. Alguien tiene que hacer de interlocutor. Ya. Y todo el mundo no debe tampoco deslegitimarse porque lo importante aquí es rescatar a Venezuela y rescatar la libertad de los venezolanos. Pero ese papel podrían jugarlo de mediación tal vez Colombia, México y Brasil. Es la esperanza. Yo creo porque no va a ser la OEA, es exacto. decir, Maduro no quiere saber nada de la OEA. Y lo que se está pidiendo es muy claro, es muy sencillo. Y vamos a mostrar a los chinos no les interesa la democracia. No, porque ese no es su sistema. O sea, así no camina el desarrollo del capitalismo chino. Así no es un régimen de control absoluto. Sí, luego tenemos una situación en Venezuela en el que el país ha reducido significativamente su producción petrolera. Era el país con mayor reserva, es el país con mayor reserva petrolera del mundo. Y se ha reducido significativamente la producción de petróleo, es obsoleto todo el aparato productivo de extracción, procesamiento de petróleo por parte de Venezuela, lamentablemente. Creo que está en 800.000 barriles diarios. Sí, un desastre. Un desastre, una cosa todo, que... No, el reto que tiene Venezuela, una vez rescatada la democracia, es enorme, porque han sido 25 años que en vez de haber engrandecido, enriquecido a Venezuela y a su gente, realmente lo que ha sido una máquina convertidora, creadora de pobres y de miseria, y con todo su tejido poderoso en este campo, totalmente destruido. Y con unos niveles de endeudamientos enormes y compromisos a futuro terribles. Es decir, la tarea de rescate hacia la normalidad en Venezuela es un proceso, pero el primer paso es rescatar la democracia, rescatar la autoestima de los venezolanos y ese carácter de ellos que de seguro, yo no tengo ninguna duda, le permitirá volver a ser el país que siempre fue en América Latina, un país que estuvo a la vanguardia, no solamente en el campo económico, sino también en el campo democrático. ¿Podrá sobrevivir este régimen de Maduro en un ambiente internacional, digamos, adverso? Le va a ser muy difícil porque creo que ya comenzarán, fíjate que esas divisiones, se han ido generando una serie de divisiones y personas que en su origen estuvieron muy cerca del chavismo, han sido apresados, han sido acusados de actos de corrupción. Sin duda alguna que ha habido un proceso de erosión. Y la erosión más clara es la de las bases del chavismo, que obviamente ahora quedó demostrado que, o sea, Maduro no llega ni a 2 millones y tantos de votos, es decir, eso lo saca aquí un candidato presidencial que gana la presidencia con una población inmensamente menor. Entonces, la erosión de las bases del chavismo es total. Y esa situación de conflictividad que es propia, que se da en el que han ido apartando a algunas personas del régimen, le crea una situación que creo que debe ser también aprovechada de manera inteligente. Porque ahora de lo que se trata es de unir esfuerzos hacia romper este estado de cosas, imponer desde la presión, como decía, de la presión popular y desde el respaldo contundente internacional, romper esa inercia y que se restablezca la democracia contando los votos tal cual salieron de las urnas el pasado domingo, y que se proclame a quien es sin duda alguna el auténtico presidente democrático electo, que es Edmundo González. ¿Puede ser que Cuba, Nicaragua, Bolivia, Rusia, China le den apoyo a Venezuela para subsistir en el comercio internacional? Sí, y aquí hay otros temas. Parte de los países que tú estás mencionando son precisamente países en que el juego democrático no es su inspiración. En consecuencia, son otros los intereses que allí se mueven. Y por eso yo digo, el resto de los países de América Latina, que estamos claros, creo que somos los que debemos
estar encabezando, ¿no?, todo este esfuerzo internacional por denunciar esto y por no callarnos, que no nos olvidemos, que no dejemos al pueblo venezolano, lo acompañemos en estos días solamente. No, tenemos que estar de manera permanente, porque Venezuela siempre ha sido solidaria, los venezolanos siempre han sido solidarios en el campo democrático y económico con los demás países de América Latina, y no podemos dejarlo solo. Creo que se impone como un acto supremo de responsabilidad. Ya. La participación de Estados Unidos, que ha sido muy dura contra el chavismo y el madurismo, a partir de ahora, ¿tú crees que debe Estados Unidos adoptar algún tipo de política? Algún replanteamiento, porque fíjate, al final, la salida, aquí hay cuestiones, intereses que se mueven, es decir, desafortunadamente para el proceso en América Latina, o sea, Venezuela, por el petróleo, resulta sin duda alguna de algún interés estratégico para Estados Unidos, pero Estados Unidos está y tiene que estar comprometido también con el funcionamiento de la democracia, y hay que pesar esos elementos. Pero además ya Estados Unidos tuvo un gesto con Venezuela, a pesar de todas las barbaridades, a pesar de que los grandes personajes del régimen están hasta la tambora metidos en los problemas del tráfico de droga internacional, o sirviendo de apoyo a grupos terroristas, porque eso está requete comprobado. No obstante eso, flexibilizó su posición en pro de una salida democrática, y se auspiciaron las condiciones para iniciar un diálogo que se inició en el extranjero. Se liberaron auténticos delincuentes ya condenados, convictos en las cárceles, para que volvieran a Venezuela. Entonces, ha sido todo un engaño, todo un engaño, y sin duda alguna que los Estados Unidos va a reformular su visión, y debe servir de apoyo con la mejor de las moderaciones, de la manera que entienda, pero debe servir de apoyo a este esfuerzo que la comunidad iberoamericana, la gran mayoría de los países de Iberoamérica están haciendo para pedir el restablecimiento de la democracia. De la democracia en Venezuela. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Olivo Rodríguez Huerta sobre el proceso político que está viviendo Venezuela en este momento. Volvemos. Olivo, tengo una inquietud que quiero planteártela porque me ronda desde hace días. En el 2018, la legitimidad de la elección de Nicolás Maduro fue seriamente cuestionada. Hubo un fraude en el 2018. Totalmente. En el 2024 se repite ese fraude. Pero después del 2018, en Nicaragua, hubo una persecución de todos los candidatos opositores, hubo apresamientos y hubo persecución de los medios de comunicación y desnacionalizaciones de personas y ciudadanos. Y eso lo hemos tenido, que se ha ido repitiendo. Algunos países han deteriorado su estabilidad, como en el caso de El Salvador, por ejemplo, o en el caso de Haití, en donde acaba de ocurrir un proceso electoral en El Salvador, en donde el único candidato fue Bukele. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta crisis en Venezuela a los países democráticos del continente? Mira, del área. Yo no quisiera pensar en algo que hace varias décadas leí en un ensayo, que fue una tesis doctoral de un chileno, Claudio Vélez, que se titula La tradición centralista de América Latina. Ese es un centralismo que también conduce a caudillismo, y restar la capacidad democrática desde las instancias de base de la sociedad. Y resulta que en estos momentos, en los últimos tiempos, vemos cierta tendencia al centralismo y hacia el centralismo con autoritarismo. Porque hay veces que si fuera el centralismo como una mejor manera de gestionar lo público, bueno, en algunos países, en función de su tamaño, pudiera ser, pero es
un centralismo, una centralización del poder con el propósito de asfixiar los valores democráticos y asfixiar la libertad. Hemos visto esa tendencia. Creo que una de las cuestiones más bestiales ha sido la de Ortega y la dictadura de Ortega y su señora. Es una cosa realmente Rosario horrorosa. Murillo. Pero vemos también esa tendencia autoritaria con esos 12 también de concentración del poder en el tema del mismo tema del Salvador. Y sin duda alguna que muchas veces estos países, como pasa el caso de Venezuela, que jugó un papel importante también para desestabilizar muchos sistemas, es decir, parte de una forma de quitarse la presión internacional de encima de los venezolanos fue a través de la infiltración. En esas migraciones se infiltró muchas personas hacia distintos países para generar problemas de inestabilidad política y social, y llegó un momento en que habían varios países que estaban encendidos y en consecuencia la mirada ya no se centraba en el abuso que se cometía en Venezuela. Entonces creo que es digno de observar estas situaciones, estas posibles tendencias, ¿no?, hacia formas de poder que se preocupan nada más por concentrar como un mecanismo de tener total control y donde las prácticas democráticas no existen. Eso conlleva también un reto para que los países que sí tenemos cierta viabilidad desde el punto de vista del funcionamiento democrático, nos replanteemos también la manera de cada vez más estar comprometido con gestionar de manera más eficiente y correcta lo público. Porque gran parte de estos autócratas encuentran un espacio en el contexto de sociedades en las que los ciudadanos se plantean y se preguntan, acá, ¿de qué me sirve que tengamos un régimen democrático, ejemplar, que haya alternancia en el poder, etcétera, si eso no se va a traducir en una mejora de la realidad, una mejora de la vida de la gente? Y todo esto acompañado que es un reto tremendo, estos mecanismos permanentes de transformar, convertir las mentiras, hacer uso de la mentira, de la falsedad, ¿no?, todo aquello de la verdad, generar un estado de ánimo mediante una manipulación brutal como la que hoy día se permite, bueno, genera esos espacios. Entonces creo que nunca como hoy los cimientos y el futuro de la democracia se había visto con unas amenazas tan presentes. Por eso es que hay que asumir en situaciones como la que está pasando Venezuela un alto sentido de responsabilidad. ¿Podría expandirse una situación como esa? Claro, porque si en la medida en que sí, esas situaciones se van haciendo como hechos cumplidos, entonces, bueno, pues si ya pasó aquí, y no hay consecuencias, pasó allí y no hay consecuencias, es decir, mañana me llegará a mí. Claro. Entonces, no podemos ver los temas de los demás alejados. Y gran parte de lo que quiso hacer precisamente la Carta Democrática Interamericana, que tiene varios componentes. Está el componente institucional, pero está también el componente del buen gobierno, es decir, del compromiso de los gobiernos iberoamericanos hacia mejores prácticas, hacia mejores gestiones, hacia generar mayores niveles de cohesión social, porque sin buena cohesión social la gente desvalora lo que significa la democracia y lo que significa la libertad. Entonces, el gran peligro es que este atentado que acaba de suceder el domingo en Venezuela se vaya también a ser parte del hecho cumplido, más allá de Ortega, más allá del estilo Bukele, que eso siga. Por allí está Evo Morales también con fuerzas y pretensiones de volver. Mira la situación de desgobierno en que ha caído Perú y Ecuador, que está prácticamente en una situación de guerra. Es decir, tenemos muchos retos, muchos desafíos y tenemos que impedir que esos retos y esos desafíos nos nublen la razón
Me gusta citar mucho a Víctor Hugo en Los Miserables, que dice que a veces las personas en los momentos que tienen que conocer de las realidades dolorosas de la vida, en ese instante se rompen en el cerebro los hilos del pensamiento. Y creo que estos retos deben dotarnos a nosotros de una gran capacidad, de una gran resistencia, ahora le llaman resiliencia, para enfrentar eso sin perder el norte de los valores democráticos, de la libertad, pero también de orientar las acciones a nivel de gobierno hacia la solución de los problemas fundamentales de la gente. Yo lo veo desde un punto de vista colectivo y de lo que esto significa para la democracia en la región. Esa es una cosa. La otra es, si yo lo veo individualmente, yo puedo decir, aplaudimos que el chavismo haya destruido Venezuela porque hemos traído capital de inversión en República Dominicana de origen venezolano. Así es. ¿Sí? Sí, eso es una forma de... Es una manera individual de ver las cosas, es como ¿verdad? que nos alegremos de la desgracia del otro. Nos alegramos de la desgracia porque un día nos toca a nosotros. Nos tocará a nosotros, entonces. Un día nos toca a nosotros. Ciertamente. Aquí tenemos otra cuestión. Nosotros siempre compramos petróleo a Venezuela, República Dominicana, y recibimos el beneficio de Petrocaribe a través de un financiamiento blando. Que no era tampoco un regalo. Que no era un regalo, pero digo, era un financiamiento blando, claro, para pagar 20 años después. Exacto. Creo que todavía tenemos parte de esa deuda. Y como consecuencia de ello, incluso Venezuela adquirió un porcentaje de la refinería dominicana de petróleo. Así es. Se negoció. Hubo una negociación a final del Pero 14. ya eso se echó hacia atrás. Venezuela vendió. Sí. República Dominicana recompró la refinería. El capital restante del accionario. Entonces, todas esas cosas están ahí y para nosotros es importante incluso no contar con un competidor en algunas áreas del comercio, sino tener un mercado disponible. Sí, por eso tener una mirada miope. Si uno... pero esa es una mirada oportunista. Nosotros con Venezuela tenemos una relación histórica y un compromiso, estoy volviendo al principio, por los lazos comunes que existen, tanto políticos. Es más, tú lo comenzaste a decir a partir de Duarte, pero sí, y de la acogida que dieron los venezolanos a la familia Duarte y Díez, porque allí estuvo Duarte, ahí estuvo su madre, ahí estuvo sus hermanas, allí fallecieron ellos y bueno, pues los restos de Duarte retornaron en 1885. Sin embargo, yo creo que hay que decir que los taínos también vinieron del Orinoco, vinieron del Orinoco, es de esa zona que vienen los taínos que vinieron. Si nos remontamos a siglos y siglos, ahí encontramos el vínculo. El vínculo es un vínculo que existe por el Mar Caribe. Así es, el mar nos une. El mar nos une, ciertamente. Entonces hay que hacer el esfuerzo. ¿Qué debía hacer el gobierno dominicano en tu criterio, aparte de lo que ya ha hecho en coordinación con otros países frente a esta situación? Mantener firme el compromiso con la institucionalidad democrática en Venezuela. Creo que se ha asumido permanentemente una posición de gran liderazgo. Lo hizo también la República Dominicana en ocasión de los intentos desde la Fiscalía de Guatemala por desconocer, por no permitir, primero que fuera candidato, luego de que fuera candidato, de que se pudiera juramentar Bernardo Arévalo. Y todavía el día de la juramentación se tuvieron que ir, porque es que hay muchos sesgos de distintos ámbitos, es decir, y la República Dominicana jugó unos papeles estelares en la Organización de Estados Americanos, fue una posición firme que mantuvo el presidente Abinader, el canciller Álvarez, el embajador entonces ante la OEA, Josué Fiallo, que es un líder en Guatemala por esas posturas. Pero creo que si algo marca a la gestión del presidente Abinader en el campo internacional es tanto a nivel individual como República Dominicana, como en el contexto de la Alianza para la Democracia y la Prosperidad en las Américas, con estos países hermanos de Panamá, de Costa Rica, de Ecuador, es un compromiso inquebrantable, una decisión firme de procurar de forma permanente el respeto a la institucionalidad democrática en los países. Y tiene que ser así,
la solidaridad tiene que ser vista desde ese punto de vista, porque todos en América Latina tienen que saber que un atentado a valores democráticos tiene que ser enfrentado de manera colectiva. De manera colectiva, porque de manera individual, bueno, pues los pueblos los encierran y todo queda allí. De manera que creo que nuestro país está asumiendo una posición de mucha responsabilidad. Insisto, en el caso de Venezuela sería imperdonable que la República Dominicana no expresara y transmitiera permanentemente. Durante mucho tiempo, más de 100.000 dominicanos vivieron en Venezuela. Así es. Había una época en que las filas en el consulado de Venezuela eran más largas que las filas en el consulado de Estados Unidos. En la búsqueda de visas. Mucha gente nuestra se trasladó allí y ha hecho vida. Y es un vínculo que, insisto, es indisoluble entre nuestros pueblos. Olivo, muchas gracias. Muy agradecido de esta conversación, de este diálogo, de esta reflexión. No, gracias a ti, porque sobre Venezuela. Creo que en un sentido nos mueve el afecto sincero y nada, deseamos a todos los venezolanos aquí en el país y a los que nos vean también fuera del mismo, expresarles que esa solidaridad nunca va a faltar de los dominicanos. Así es. Muchas gracias a Olivo Rodríguez Huerta y muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en este diálogo. Hasta luego.